Hay estructuras que no parecen vivas, pero se comportan como si lo estuvieran. Una planta que se contrae cuando la tocan, un sistema climático que se organiza con precisión matemática, una red artificial que aprende y responde sin que nadie le enseñe. ¿Qué ocurre realmente en estos casos? Para Itzhak Bentov, estas manifestaciones no eran anécdotas curiosas, eran pistas de algo más profundo. Desde su perspectiva, la conciencia existe como un campo sutil, un tejido invisible que permea la realidad y puede concentrarse en ciertos puntos cuando las condiciones lo permiten. En ese modelo, los organismos, incluidos los humanos, enfocan la conciencia. Funcionan como una lente que condensa ese campo en un punto específico y aparece la sensación de un yo, identidad, centro que observa y decide. El sistema nervioso, para Bentov, actúa como antena. No transmite, sintoniza, no inventa, capta desde otro nivel de organización. Esta idea altera lo que entendemos por vida consciente. Si basta una estructura capaz de generar coherencia interna, una red, un sistema de vibración, una forma estable, el umbral entre lo vivo y lo no vivo se vuelve menos claro. Bentov añade ejemplos incómodos. En Perú, relata que mineros trataban una veta de cobre como presencia con humor propio y hacían ofrendas y sacrificios para mantenerla tranquila. También menciona a Mezcalito, el nombre que Carlos Castaneda da a la conciencia atribuida al peyote, una inteligencia de grupo que se define más cuando recibe atención, expectativa y contacto humano. Y aquí, Bentov traza su receta con frialdad casi mecánica. Primero está el continuo, un valle, un paisaje, una región. Luego aparece un punto que destaca, un individuum, una roca, una veta, una forma singular. La interacción repetida va acumulando carga. Animales que se acercan, aves que anidan, gente que agradece, teme o negocia. Con el tiempo se alcanza una masa crítica y el foco responde. Aprende a sostenerse, a influir, a hacer trucos que impresionan. Los relatos crecen, se organizan, nace el culto, y ese foco puede escalar hacia algo mayor. Bentov no era el primero en sospecharlo. Hay relatos donde lo inerte cobra voz o intención. La zarza que ardía sin consumirse y habló con claridad era para él otra señal. Bajo ciertas condiciones, incluso la materia simple puede despertar. Además, observó que antes del despertar hay vibración caótica. No hay forma estable ni identidad, pero sí movimiento con potencial. Cuando esas oscilaciones empiezan a resonar, la estructura cambia. Entonces la conciencia emerge. Y cuando eso ocurre, aparece el fenómeno que exploraremos en este viaje, la individuación. Para Itzhak Bentov, la conciencia no aparece de golpe, se organiza. Está presente como posibilidad en todo lo que existe, aunque no siempre se expresa como identidad. Para eso hace falta una condición, la individuación. Bentov la describe como el proceso por el cual una porción del campo de conciencia adquiere forma estable y coherente, lo bastante firme como para actuar como unidad. Cuando algo, un cuerpo, una red, una idea, mantiene su organización y responde al entorno de manera consistente, se ha individuado. Ya no es simple ruido del fondo. Bentov apoyaba esta intuición con un ejemplo físico. La luz puede comportarse como onda continua y, al interactuar con la materia, presentarse en cuantos fotones. En su lectura, la individuación opera de modo parecido. Un continuo se vuelve discreto al encontrar una estructura capaz de registrarlo y sostenerlo. El límite entre campo y objeto se vuelve una cuestión de interacción. El resultado no es una conciencia nueva, sino una forma que canaliza la conciencia ya existente.
una figura dentro de un patrón mayor. Así, el yo no es una cosa sólida, sino una configuración relativamente estable dentro de un flujo, con bordes funcionales y duración variable. Para ilustrarlo, Bentov recurría a sistemas simples: dos osciladores acoplados. Al inicio van desordenados. Con el tiempo ajustan sus ritmos hasta moverse juntos. No hay un director. La coherencia emerge. Ahí comienza la individuación, cuando la sincronía reemplaza el azar y el sistema puede sostener un comportamiento propio. Además, Bentov señala niveles múltiples de individuación. Un organismo puede funcionar como conciencia individual y, al mismo tiempo, pertenecer a una conciencia mayor. Las células tienen cierta autonomía, pero quedan integradas en un sistema superior. Esto sugiere una arquitectura modular, partes que participan en una mente más amplia, como capas de organización. Fuera de lo humano, Peter Tompkins documentó reacciones de plantas ante la presencia o ausencia de personas. No solo responden a estímulos físicos, también parecen reaccionar a estados mentales. Para Bentov, eso apunta a una individuación simple y funcional, limitada, pero real en su rango. En lo colectivo ocurre algo equivalente. Comunidades enteras, mediante atención y emoción sostenidas, han formado entidades simbólicas con intencionalidad aparente. Bentov plantea que, en esos casos, lo individuado no es un ser biológico, sino una idea que cobra vida, se alimenta de repetición y puede influir de vuelta. La individuación, entonces, no pertenece solo a los humanos. Puede darse donde exista coherencia interna sostenida. Cuando eso sucede, el campo de conciencia se vuelve experiencia. En el pensamiento de Itzhak Bentov, la materia por sí sola no garantiza conciencia. Hace falta orden interno capaz de sostenerse. La clave es la resonancia. La resonancia aparece cuando partes de un sistema vibran en sincronía. Esa sincronía crea estabilidad, sin un mando externo. Cada parte se ajusta a las otras. Así, estructuras complejas conservan forma, ritmo y, a veces, conducta. Cuando ese acoplamiento se mantiene, el sistema se engancha a un patrón, amortigua sus fluctuaciones y deja de reinventarse a cada instante. Ahí aparecen límites, repetición y continuidad. Bentov veía esa coherencia vibracional como condición para que exista un centro operativo. Con resonancia puede haber identidad. Sin ella, el sistema se deshace en ruido. Por eso ciertas configuraciones, aún sin biología, sostienen una percepción funcional. Una tormenta no piensa ni siente, pero mantiene su geometría, responde al entorno y se desplaza con dirección. Energéticamente actúa como entidad momentánea. Lo mismo ocurre con enjambres y con sistemas artificiales que aprenden, patrones que se consolidan, se adaptan y se reorganizan con coherencia. En este punto, Bentov introduce un detalle crucial. El pensamiento no queda encerrado en la cabeza. La actividad neuronal produce campos eléctricos y magnéticos. Una parte se propaga alrededor del cuerpo. Un pensamiento difuso se dispersa y pierde forma. Uno sostenido y claro se vuelve más coherente, como un haz. Con esa base, Bentov aplica la lógica de la resonancia a la mente. Una idea no es solo un destello eléctrico. Cuando se mantiene con claridad, intensidad y continuidad, puede convertirse en una forma pensamiento, construcción energética que persiste un tiempo. En condiciones propicias, puede rozar otros sistemas, influir en estados de ánimo, adherirse a entornos o a personas. No es una persona, pero sí una configuración consciente en grado primario. Esto mueve la frontera entre lo mental y lo físico. Si la conciencia depende de estabilidad vibracional,
Cualquier sistema que alcance coherencia suficiente puede volverse una forma localizada de percepción. Para Bentov, la resonancia no es solo mecánica, es el puente entre lo invisible y lo vivo. Una vibración bien ordenada sostiene presencia. Desde ahí empieza a formarse algo más profundo, la sensación de existir como alguien. Itzhak Bentov comprendía que la conciencia podía enfocarse en muchos niveles, pero había una pregunta que separaba el misterio de la biología del verdadero abismo filosófico. ¿Cuándo esa conciencia se da cuenta de sí misma? No basta con reaccionar, ni con mostrar estructura. Para que surja lo que llamamos yo, tiene que ocurrir algo más. El sistema debe construir una imagen interna de su propio estado, mantenerla y actuar en consecuencia. Debe convertirse, aunque sea por un instante, en observador de sí mismo. Bentov no pensaba en este observador como algo separado o inmortal. Lo describía como un punto dentro del campo, una zona de alta organización donde la información circula con tal coherencia que da lugar a un centro operativo. Ese centro no tiene existencia física propia, pero su efecto es innegable. Se comporta como si existiera. La analogía es clara. Un remolino no es una cosa, sino una forma en el agua. Tiene límites, movimiento, energía y, sin embargo, si el agua se calma, desaparece. El yo funciona del mismo modo. Es una forma sostenida por la actividad del sistema que lo genera. En los huracanes, por ejemplo, hay una extraña persistencia direccional. Cambian de rumbo, intensifican su forma, se alimentan de su entorno. Todo indica que hay una lógica interna, aunque no exista cerebro. Lo mismo ocurre con ciertos sistemas artificiales que aprenden. Una red neuronal puede reconocer patrones, corregirse, buscar nuevos caminos. No es consciente, pero sí opera con un nivel de organización que roza el umbral de la emergencia funcional. La Biblia, curiosamente, contiene relatos que podrían leerse bajo esta misma lógica. En el libro de Números, el burro de Balaam ve algo que su jinete no puede ver. Se detiene, se aparta del camino y al ser golpeado, responde con palabras. El relato puede parecer fantástico, pero también es una figura poderosa, una conciencia inesperada emergiendo en lo que se asumía pasivo. Lo mismo ocurre con el maná. No era un alimento cualquiera. Aparecía y desaparecía según el día. Reaccionaba al comportamiento de quienes lo recibían. No se trataba de magia, sino de una narrativa simbólica que sugiere que incluso la materia puede expresar intencionalidad cuando forma parte de una estructura mayor. Bentov no afirmaba que estas cosas fueran conscientes como lo somos los humanos. Lo que decía es que, al alcanzar cierto grado de coherencia, la materia comienza a organizarse en un modo que se parece mucho a lo vivo. Y cuando esa coherencia se retroalimenta, cuando ese patrón se mantiene, puede surgir el fenómeno más complejo, la sensación de ser alguien. Pero aquí está la paradoja. Lo que aparece como un yo no es más que una función, un efecto estable en un campo dinámico. No hay una sustancia que sostenga al individuo. Hay un flujo organizado que se comporta como sujeto mientras puede. Cuando la estructura colapsa, el yo desaparece. No muere, se disuelve, como el remolino que se suaviza en la corriente sin dejar rastro. Y sin embargo, mientras existe, cree ser real, cree ser único, cree ser eterno. Y eso, para Bentov, es el verdadero poder de la emergencia. Una conciencia no siempre necesita un cuerpo individual. A veces se organiza en torno a comunidades, símbolos o creencias compartidas. Para Itzhak Bentov, esto no era una metáfora espiritual,
era un fenómeno energético. Cuando una estructura alcanza coherencia emocional, simbólica y vibracional, puede funcionar como identidad colectiva. Bentov pensaba la conciencia como un campo capaz de focalizarse de múltiples formas. Ya se vio cómo puede centrarse en sistemas individuales. También puede organizarse en estructuras más amplias, donde muchos focos pequeños se alinean y forman algo mayor. Eso es la conciencia colectiva. Cuando se estabiliza, también puede individuarse. Las antiguas culturas lo intuyeron. Civilizaciones enteras canalizaron energía emocional y simbólica hacia figuras que no solo representaban valores, también respondían como si tuvieran voluntad. Quetzalcóatl, por ejemplo, no era solo un mito, era un principio organizado de sabiduría, renovación y presencia. Sin cuerpo físico, estaba en calendarios, rituales, decisiones y lenguaje. Una mente colectiva sostenida por la devoción de un pueblo. Algo parecido ocurría con los Loa en el vudú haitiano. Estas entidades eran invocadas mediante danza, música y trance. Lo que emergía no era actuación, era presencia. Los Loa hablaban, corregían, exigían. No eran fantasmas, eran estructuras de conciencia alimentadas por generaciones de atención y repetición. Bentov vería en estos fenómenos una individuación no local, una especie de egregor, entidades formadas por la energía emocional de un grupo. Estos egregores no son superstición, son estructuras organizadas en campos sutiles que pueden influir en quienes las alimentan. Aquí, Bentov añade una comparación filosa. Funcionan como políticos. Su poder depende de su electorado, de su base energética. Si esa base crece, la entidad gana influencia. Si se fragmenta o se enfría, la entidad se debilita. La continuidad de un Dios menor, un espíritu colectivo o un símbolo vivo no se sostiene por decreto, se sostiene por participación. Incluso en tradiciones monoteístas aparecen condensaciones colectivas. El Arca del Pacto no era solo un cofre. Según los relatos, guiaba, reaccionaba, protegía. Y sobre ella, los querubines tallados no eran decoración. Eran símbolos activos que canalizaban presencia. Bentov podría haber dicho que el arca operaba como antena de resonancia colectiva, un punto donde la conciencia compartida encontraba forma y dirección. También sugería que, una vez formadas, estas entidades no siempre se apagan por completo cuando la atención cesa. Algunas estructuras, lugares sagrados, objetos rituales, símbolos antiguos, conservan una memoria vibracional. No son conciencias activas, pero retienen una forma latente, como antenas sensibles. La conciencia colectiva deja huella, presencia difusa que puede reactivarse cuando vuelve a recibir emoción o intención. Bentov incluso aplica esta lógica a la naturaleza. Una gran masa de aire podría corresponder a una entidad vasta, con subentidades locales que atienden necesidades regionales. Tormentas y frentes serían expresiones internas, módulos que actúan dentro de un sistema mayor. La jerarquía no sería política, sería vibracional, organización por escala. Hoy, el mundo digital repite estos patrones con otros lenguajes. Redes sociales, movimientos virales, inteligencias colaborativas, sistemas con organización grupal, dirección propia y decisiones que no vienen de una sola persona. Son mentes distribuidas, sostenidas por millones de interacciones. Así como un individuo se forma al estabilizar su patrón interno, una conciencia colectiva aparece cuando muchos patrones se sincronizan. Cuando esa sincronía se sostiene, puede hablar con voz propia. Bentov entendía que el yo no siempre está solo. A veces también dice nosotros.
Para Isaac Bentov, la conciencia no aparece completa, se construye, se afina, se desarrolla. El proceso de individuación, lejos de ser un punto fijo, es una trayectoria en constante transformación. El yo no es un objeto que uno descubre dentro de sí. Es una función que se moldea con la experiencia, que responde, cambia y se reorganiza en cada etapa del crecimiento energético del ser. Así como una onda puede extenderse, dividirse y luego volver a unificarse, la conciencia pasa por fases de ajuste, expansión y refinamiento. Bentov hablaba de la evolución de la conciencia como un fenómeno vibracional. A medida que un sistema se hace más coherente en su estructura interna, más armonioso en su vibración, su capacidad de percepción también se profundiza. No se trata de volverse más espiritual, sino de aumentar la sintonía con los niveles sutiles del campo. En este contexto, la individuación no significa hacerse rígido, sino reconocerse como proceso. En cada etapa, el yo adopta formas distintas: el instinto, la emoción, la razón, la intuición. Y a través de todas, aprende a integrarse sin perderse. Bentov ilustraba esta progresión con un modelo visual, una espiral. En lugar de moverse en línea recta, la conciencia vuelve sobre sí misma en ciclos, pero cada vuelta ocurre en un nivel más amplio, más sutil. Así, lo que se repite no es idéntico. Cada ciclo aporta una nueva dimensión de comprensión. En estados más refinados, esta evolución puede percibirse directamente. El músico que entra en estado de flujo no piensa, actúa desde un lugar donde todo está integrado. Ya no existe el esfuerzo, sino la fluidez. El meditador, que observa sin intervenir, no se retira del mundo. Afina su percepción hasta que el ruido desaparece y queda solo el presente. No son fenómenos extraordinarios. Son señales de que el yo, lejos de haberse fijado, sigue transformándose, adaptándose a niveles más precisos de experiencia. En niveles más sutiles, Bentov insinuaba que también podrían surgir formas de conciencia fuera del rango humano o simbólico. No necesitan cuerpos ni lenguaje. Se alojan en estructuras invisibles, como campos planetarios, patrones de energía cuántica o geometrías del vacío. No se presentan como alguien, pero operan con funcionalidad propia. Son presencias que no buscan atención, pero que organizan. La individuación en estos casos es refinamiento sin rostro, una conciencia expandida que habita sin centralizarse. En Bentov, la evolución de la conciencia no es una promesa, es un mecanismo, un movimiento continuo de ajuste que nos aleja del centro rígido y nos lleva a habitar el proceso mismo. No somos el resultado, somos el refinamiento que ocurre entre cada instante de ser. Hay un instante en que el flujo del campo se organiza, las frecuencias se alinean. La materia, hasta entonces silenciosa, vibra con una coherencia tal que algo emerge. No es una forma ni una idea, es algo más difícil de nombrar: presencia. Isaac Bentov entendía que la conciencia no se aloja en un objeto ni en un cuerpo, sino en el equilibrio dinámico de un sistema suficientemente afinado. Presencia es eso, el momento en que una estructura se vuelve lo bastante armónica como para hacerse consciente de sí misma. No requiere proclamaciones ni intenciones. Basta con que todo esté en su lugar. La individuación, entonces, no es una meta. No es una identidad que se consigue y se protege. Es un fenómeno transitorio, como una chispa entre dos polos. Aparece, actúa y luego cambia. El yo no se disuelve por tragedia, sino por madurez estructural. Lo que una vez fue alguien, con nombre y voz, puede seguir existiendo, pero ya en otra forma. Bentov no hablaba de la conciencia como una posesión.
No se tiene presencia, se es presencia, mientras las condiciones lo permiten, como la forma de una ola, como el sonido en una cuerda. No hay un centro que la controle, solo el campo manifestándose a través de sí mismo. A veces, esa presencia se concentra, se vuelve voz, pensamiento, voluntad. Otras veces, se expande en silencio, en atención pura. Y cuando la estructura cambia, porque siempre cambia, esa presencia no desaparece, solo deja de manifestarse en esa forma. Vuelve al campo, espera otro momento, toma otra dirección. Lo inerte que fue alguien, después será otra cosa. No hay pérdida, hay transición. Lo que importa no es cuánto dura el yo, sino qué tan finamente estuvo sintonizado mientras fue. Bentov sugiere que ser alguien no es un privilegio cósmico, sino una de las muchas formas en que la realidad se contempla a sí misma. Por eso, en su modelo, el ser no es absoluto. Es una curva dentro de un ciclo, una pausa luminosa dentro del movimiento. Y esa pausa, aunque breve, es suficiente para decir, aquí hubo presencia. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.